Hola chicos, espero que se encuentren bien. El video de hoy trata sobre máquinas. Este es el primer video de 4 que voy a subir sobre este tema y empezamos. Dice, en la posición especial que se muestra para el polipacto de troncos, los brazos AF y EG están en ángulo recto entre sí y el AF es perpendicular a AB. Si el polipacto está manejando un tronco que pesa 4.800 libras, determine las fuerzas soportadas por los pasadores en A y D en esta posición debido al peso. Listo, entonces nos piden hallar las fuerzas en el punto A y las fuerzas que están en el punto D. Listo, aquí las fuerzas en el punto D vemos que está un elemento que también está articulado en el punto E, entonces aplicamos la misma teoría que en armazones. Este vendría siendo un elemento de dos fuerzas porque está sujeto a dos pasadores. Aquí en el punto A tenemos que va a haber dos reacciones, AX y AY, pero como me dicen que AF es perpendicular a AB, entonces cuando hagamos el análisis de las sumatorias de momentos, vamos a hacer algo muy interesante en ese punto y se van a dar cuenta ahora. Lo que quiero que analicemos antes de empezar el ejercicio sería lo siguiente. Si se fijan en el ejercicio, están las cotas o las distancias que nos están dando. Me la están dando en pulgadas y esta me la están dando en pie. Entonces tenemos que trabajar en un solo sistema. En el sistema que he decidido trabajar es pies. ¿Por qué? Porque las distancias, o sea, la gran parte del ejercicio están en pies. Entonces son pocas las que tengo en pulgadas, que son en este caso esta de 12 pulgadas, esta también de 12 y esta que es desde A hasta B, que es de 24. Entonces se me hace más fácil convertir esas tres dimensiones que están ahí a pie y tener un solo sistema. Si encuentran un ejercicio así que tenga dos unidades, siempre trátenlo de llevar a una sola. Entonces empezamos. Lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre, que lo hice de esta forma. Como le había explicado, los ejercicios de máquinas tienen la misma forma de solucionarse que los bastidores. Entonces yo primero hice un esquema en general, hice un diagrama de cuerpo libre en general, donde estén mis fuerzas, primero mis fuerzas externas, entonces mis reacciones en este punto, en este caso sería AX y AY. También tengo la fuerza del tronco y de B hasta C. También nos damos cuenta, yo tengo aquí una sola fuerza que va en la misma dirección de este miembro, es porque este elemento está sujeto a dos pasadores. Entonces ya les he dicho que cuando se comporta así es un elemento de dos fuerzas. Entonces lo que uno hace es colocar una fuerza que vaya en la misma dirección o en sentido axial al elemento. Entonces ya teniendo eso, nos dirigimos a la parte de la sumatoria de momento y la sumatoria de fuerzas. Entonces, ¿dónde voy a hacer sumatoria de momento? A mí me están pidiendo son AX y AY. Entonces a mí me conviene hacer sumatoria de momento en el punto B para cancelar esta fuerza y cancelar a X y poder determinar allí. Luego yo haría otra sumatoria de momentos en el punto C, donde se me cancele la fuerza CB, y si se cancela la fuerza CB puedo determinar la X. Entonces empezamos por la sumatoria de momentos en el punto B, pero antes de eso les voy a mostrar una descomposición que hice de la fuerza. Este ángulo de 45 que aparece aquí es debido a este 45 que está acá. Ya yo en muchos videos les he dicho cómo se traslada esos ángulos, entonces esta vez fui un poco más directo. Ahora, entonces lo que hice fue descomponer este vector de 4.800 libras en sus
componentes, en este caso XY, donde yo nombré Y este sentido y X este sentido. Ahora, la componente con respecto a Y me queda que es coseno de 45 y la componente con respecto a X me queda que es seno de 45. Ya teniendo eso, si hago mi sumatoria de momento en el punto B, entonces me quedaría a Y por la distancia de aquí a acá, que es 2 pies. ¿Por qué 2 pies? Yo le había dicho que las pulgadas había que pasarlas a pie, entonces haciendo la conversión a pie me queda que son 2. Si no saben hacerla, ya les explico. Si un pie equivale a 12 pulgadas, entonces tendría que dividir estas 24 pulgadas entre 12 para que me dé la cantidad en pies. Entonces si yo divido 24 entre 12 me queda 2, entonces serían 2 pies. Ahora la componente esta en Y me está haciendo momento horario negativo, pero necesito la distancia hasta el punto B, entonces esta distancia sería la siguiente. Yo sé que de aquí hasta F, o sea, desde F hasta G, tengo que es 10 pies, pero F se comunica con el punto A y desde A hasta B hay 2 pies, entonces a estos 10 le quitaría estos 2 pies y me quedaría 8 pies. Y para esta componente la distancia de aquí hasta el punto B sería la sumatoria de ¿quiénes? De 4 más 8, o directamente podemos decir que es 12, que es la distancia que tenemos aquí. Ahora, ya con eso podemos despejar el valor de allí. Cuando ya tenga eso, yo les dije que íbamos a hacer una sumatoria en el momento en el punto C, y si hacíamos momento en el punto C nos quedaba AX, que hasta aquí, por la distancia de aquí hasta acá, que serían 8 pies, ya se la describe aquí, y tendría también la fuerza de allí por la distancia de aquí hasta acá, que sería un pie. Porque un pie aquí me lo están dando, miren, me están diciendo que desde esta distancia que está aquí son 12 pulgadas, entonces 12 pulgadas equivale a un pie, entonces por eso es que se multiplica por un pie. Luego esta componente de Y, de esta fuerza, la distancia de aquí hasta acá es lo mismo que hicimos ahorita, pero aquí ya varía. ¿Por qué? Yo sé que de G hasta F hay 10, pero desde F hasta C me dice que hay un pie, entonces a 10 le quito 1 y me quedan 9. Ahora, también esta componente, esta es más sencilla, ¿por qué? Porque ya tengo aquí mi componente que es 4800, seno de 45, y la distancia sería de aquí a acá, que es 4 pies, y de aquí despejo a X. Listo, entonces ahí nada más tengo una parte de lo que me está pidiendo el ejercicio, que es AX y AY. Luego me tocaría hallar las fuerzas, bueno, o la fuerza que está en el punto D. Entonces para el punto D voy a irme a este elemento, al elemento EFG, voy a hacer el siguiente diagrama. Entonces me queda así. Este diagrama es de este elemento que está aquí. Tengo la misma fuerza de 4800, tengo aquí que hay un pasador en el punto F, tengo las dos fuerzas Fx y Fy, y yo le había dicho que este era un miembro de dos fuerzas, por lo tanto coloco una fuerza que nombre D. Aquí se forma un ángulo porque ella no está totalmente recta, aquí está, o no está totalmente sobre un eje en específico, sino que tiene una inclinación, entonces por lo tanto hay que determinar un ángulo que se llama alfa en este caso con respecto a la vertical, y ese alfa es igual a 7.13. entonces ya teniendo eso, lo único que me toca hacer es sumatoria de momento en el punto F. Entonces si hago sumatoria de momento en el punto F, tengo que tener en cuenta algo: qué componente de esta fuerza me está haciendo momento. La única que hace momento es la que se forma con respecto a la vertical, entonces me tocaría sacar nada más esta componente y multiplicarlo por la distancia de aquí a acá, que tengo que es 2 pies, y esta fuerza de 4800, también la que me está haciendo momento, es la que está en vertical, que
En la presentación pasada yo se la mostré, pero se la voy a volver a mostrar, que sería esta, 4800 por coseno de 45. Esta es la que está haciendo momento. Bueno, y aquí me queda la sumatoria de momento punto F. Me quedaría la componente que le debía demostrar ahorita, que es 4800 coseno de 45 por la distancia de aquí a acá, que es 10. Y me queda que la fuerza de E coseno de alfa, porque es la componente que me va a hacer momento en el punto F. La otra componente no me hace momento porque queda paralela al punto. Entonces aquí sería multiplicado por 2, también había dicho eso. Luego lo vamos a hacer y despejamos f de E. Entonces este sería el primer ejercicio de máquinas. Es muy sencillo. Lo que les quiero mostrar es que siempre uno parte de un análisis, después separa la estructura, trata de hallar las fuerzas que se puedan determinar a través de un diagrama de cuerpo libre con la estructura en general. Luego si uno empieza a separar los elementos y a colocar las fuerzas que hay en cada punto donde haya una articulación o un pasador, como ustedes lo quieran nombrar. Ya luego es aplicar sumatoria de momento y sumatoria de fuerzas, pero la mecánica de estos tipos de ejercicios y de este tema siempre es lo mismo. Miren que esta vez solucioné el ejercicio nada más con 3 sumatorias de momento. Bueno, esta temática por ese lado es que se vuelve muy sencilla. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda me pueden escribir, con mucho gusto les respondo. Que estén bien.